Salmo 100 y bueno, nuestro tema básicamente lo tomamos del último versículo de este salmo que dice el último versículo porque Jehová es bueno. El tema, si ustedes vieron en su programa, en su boletín, dice Dios es bueno, Jehová es bueno, porque Él es bueno, Dios es bueno. En diferentes ocasiones en este tiempo que ya tenemos, ya son algunos años, hemos estado estudiando algunos salmos y hemos estado viendo algunos salmos. A algunos les parece que varios salmos son como más emblemáticos, ¿no? Más conocidos, más populares. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 1, Salmo 8, Salmo 150, son algunos de los salmos que a lo mejor muchos ya conocemos, algunos saben de memoria varios de estos salmos. Y este Salmo 100, es uno de los más conocidos. ¿Por qué el libro de los Salmos? En algunas ocasiones yo les decía, si estudiáramos un salmo cada domingo, nos estaríamos tomando más o menos casi 3 años en estudiar el libro completo de los Salmos. Entonces, hemos tomado a veces de repente temporadas en que estudiamos 2, 3, 4 salmos y hemos visto que los salmos no solo son canciones, es un himnario, sí, es un libro que expresa poemas, ¿sí? Pero estas canciones tienen un contenido bastante profundo en muchos aspectos, ¿no? Que a veces simplemente los leemos, el llamamiento a la adoración, el salmo, el llamamiento de perdón de pecados, el salmo, y es donde generalmente, si ustedes ponen atención a veces en los programas de los cultos, es uno de los libros que más leemos, pero también algunas de las cosas que leemos en los salmos, por leerlas a veces cotidianamente, y no quisiera decir apresuradamente, pero a veces como que estamos acostumbrados a ya ciertas frases, y no nos detenemos a ver o a señalar todo lo que eso realmente representa. Sí es cierto, los salmos son cantos, son alabanzas, pero repito, algunos tienen una enseñanza tremenda, ¿no? Por ejemplo, hay salmos mesiánicos y salmos proféticos que nos describen algunos aspectos muy particulares de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Y el Señor lo cita, ¿no? El Salmo 16, el Salmo 18, el Salmo 118, que apenas veíamos, por ejemplo, algunos de estos salmos esta semana pasada, como varias declaraciones que se hacen o se refieren en estos salmos, se cumplen en la obra de redención. También no podemos nosotros apreciar toda la poesía o toda la forma literaria que contienen estos salmos, porque lo que nosotros tenemos pues es una traducción, ¿verdad? Por ejemplo, sí saben que varios salmos son acrósticos, varios de los salmos, si los viéramos en el idioma original, nos daríamos cuenta que a veces es el primer versículo o a veces un bloque de versículos que todos empiezan con la misma letra. El más popular es el Salmo 119, ¿verdad? Que tiene 176 y son secciones más o menos de 8 versículos que todos empiezan con la misma letra del alfabeto hebreo, ¿no? Pero también el Salmo 34, el Salmo 112, el Salmo 25, el Salmo 10, el Salmo 37. Todos estos salmos son acrósticos y nosotros no lo vemos, no apreciamos toda la profundidad que hay en cada uno de estos salmos. Bueno, repito, este Salmo 100 es uno de los más conocidos y dicen que es, si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, porque yo espero que la tengan abierta, Reina Valera o nuestra traducción lo subtitula a este salmo como una exhortación a la gratitud. Es decir, una invitación
Bueno, ¿qué es una exhortación? A veces se los he dicho varias veces. Una exhortación no es precisamente un regaño. Algunos dicen, ay, vamos a exhortarle y ya están pensando que le van a dar de bibliazos, ¿no?, a la persona. No, una exhortación, voy a leer lo que dice el diccionario, la RAE, de qué es una exhortación. Es una advertencia o aviso con la que se intenta persuadir. Una advertencia, un aviso con el que se intenta persuadir. O sea, yo te invito, pero te advierto que puede pasar esto. También dice la RAE que una exhortación es una invitación o un sermón breve. O sea, dice, una exhortación, bueno. Entonces, me parece que la forma en que lo subtitula Reina Valera es correcta, porque si se fijan en este salmo, los primeros versículos, los primeros 4 versículos tienen varios imperativos. Cantad, servid, venid, reconoced, entrad. ¿Sí? Se dan cuenta que son formas verbales en que nos está, que es un imperativo también, tenemos que recordar. A ver, ayúdenme ustedes a recordar. Bueno, dicen que cuando es un imperativo significa un deber, una exigencia inexcusable. ¿Mande? Una orden, ¿no? Pero fíjense, el imperativo, lo que dicen ya el modo, es expresar órdenes, pero también mandatos. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre una orden y un mandato? Pero también el imperativo se usa como ruego e incluso deseos. También tiene esa función. Entonces, les decía, vamos a empezar con el último texto, que es el texto que les mencioné, porque Jehová es bueno. ¿Por qué con este último texto? Porque todas estas órdenes que se dan en los primeros 4 versículos, en este último texto nos da la explicación. O sea, ¿por qué tienes que cantarle? ¿Por qué tienes que venir? ¿Por qué tienes que servir? ¿Por qué tienes que reconocer? ¿Por qué tienes que entrar? ¿Por qué tienes que alabarle? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad. Son 3 cosas. Es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad por todas las generaciones. El tema Dios es bueno es algo muy profundo, quisiera decirlo. Cuando nosotros, bueno, ya sabemos que la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Y qué dice el catecismo? ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que el hombre ha de creer con respecto de Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces la Biblia nos enseña quién es Dios, cómo es Dios. Si queremos conocer algo sobre Dios, pues tenemos que ir a la Biblia para entender cómo es este Dios. Y entonces cuando la Biblia nos dice que Dios es bueno, muchos se preguntan y muchos comienzan a decir, si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta corrupción en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi ser querido le pasara esto? Algunos, cuando les decimos, es que Dios es bueno, nos van a cuestionar y nos van a decir, no, tú dices que Dios es bueno, pero mira todo lo que está pasando acá. Si Dios verdaderamente fuera bueno, no permitiría que eso pasara. Y entonces, pues, tenemos que ir a la Biblia y entender qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué nos dice la Biblia que Dios es bueno? ¿Cómo nos presenta la Biblia todas las cosas? Y bueno, lo que muchas veces no entendemos, que todo eso que sucede y todas las consecuencias que vemos en las cosas que nosotros reconocemos como malas, es consecuencia de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. Cuando Dios nos creó, dice que vio que todas las cosas eran buenas en gran
manera. O sea, Dios cuando nos creó buenos en gran manera. Y una de las cosas que Dios dio al hombre, le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Entonces, ahí es donde realmente Dios le dio al hombre la capacidad de decidir entre la vida y la muerte. ¿Y qué decidió el hombre? La muerte. Entonces, algunos critican, Dios no es bueno porque si Dios fuera bueno, ¿por qué nos trata como títeres? No, Dios nos creó con esa libertad y el hombre decidió lo malo, el hombre decidió la muerte, el hombre decidió las consecuencias que tiene la muerte. No voy a tocar muchos versos donde nos muestran acerca de la bondad de Dios, pero repito, muchos de los cuestionamientos que recibimos es ¿por qué Dios permite o por qué Dios no permite o por qué Dios hace o por qué Dios no hace? ¿No? Por ejemplo, alguien decía en estos días acerca de las mujeres, no, si Dios es bueno, pues Dios permitiría que las mujeres, y ustedes ahí no creen que sean pastoras, entonces ya ahí están mal porque ya las mujeres, Dios debe permitirles. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Mateo 20, una parábola muy conocida, la parábola de los obreros en la viña. Si quieres ir, y por qué ahorita les voy a enseñar, porque estamos hablando de Dios es bueno y esta parábola. El Señor sale a buscar obreros que trabajen en su viña y sale desde temprano y comienza y contrata a unos y les dice, te voy a pagar lo que es justo. Y sale más adelante y le dice, te voy a pagar lo que es justo. Y ya casi al final del día contrata todavía a algunos y les dice, les voy a pagar lo que es justo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, comienza el Señor al final del día a pagarles a cada uno de los obreros, y entonces a los que contrató al final del día, que nada más trabajaron una hora, va y les paga un denario. Y los que contrató a mediodía va y les paga un denario. Y dice que los que contrató al principio del día, o sea que trabajaron todo el día, toda la jornada, cuando vieron que el Señor les estaba pagando a los que habían trabajado nada más una hora, dice, si a ellos les dio un denario, no, a nosotros nos va a dar mucho más, ¿no? Nos va a pagar más. Y entonces cuando vinieron y el Señor les paga un denario, se enojaron. Porque esto es injusto. Tú nos estás tratando mal porque ellos nada más trabajaron una hora y les diste un denario. Yo trabajé todo el día y me estás dando un denario. Vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que les contesta el Señor. Versículo 12, Mateo 20, apenas vimos. Diciendo esto, los postreros han trabajado una sola hora, lo que acabamos. Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, cuando tómalo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. Y entonces el punto, ahí está la expresión, tú me tomas, dice, no me ves porque soy bueno. Perdón, aquí estoy comiéndome algo. Aquí. No me es lícito, versículo 15, hacer lo que quiero con lo mío. Y fíjense en esta pregunta, la del versículo 15 al final. ¿O tienes tú envidia porque soy qué? Bueno. Otra vez, ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Por qué el Señor está diciendo que Él es bueno?
Al que trabajó nada más una hora le dio lo mismo que al que trabajó todo el día. Él en su bondad quiso, aunque hubiera trabajado una hora, te doy lo de todo un día. ¿Soy bueno o no soy bueno? Muchas veces nosotros juzgamos desde nuestro punto de vista. El Señor había prometido, y lo que estaba aquí diciendo es, yo te prometí algo y te lo estoy dando, te estoy cumpliendo con lo que yo te prometí. Tú te estás enojando porque a este le estoy dando lo mismo que te di a ti, aunque él haya trabajado una hora, pero soy bueno porque es mi dinero y puedo hacer con él lo que quiera, ¿o no? Y muchas veces nosotros nos enojamos porque nos vemos cosas que nos parecen injustas, pero nosotros no vemos todo el panorama y no nos damos cuenta de que al final Dios sí es bueno. Porque a muchos en la vida no pasan por penurias. ¿Y por qué otros en la vida, si viera, pastor, todo lo que yo he pasado y cómo me ha una tras otra y una tras otra y otra, y a ese le va bien y ni hace nada, y ¿cómo le va? Vamos a ver luego el Salmo 73, que ahí todavía está, nos vamos a dar un poco de más de topes. No lo vamos a ver ahorita en uno de estos domingos, el Salmo 73, pero quien quiera irlo leyendo después, ese Salmo 73 está muy interesante. Pero este Salmo que estamos leyendo ahorita, el Salmo 100, dice Dios es bueno. Vamos a cantar porque Dios es bueno, pero hay muchos incendios y está muriendo mucha gente. Vamos a cantar y alabar y venir ante su presencia porque Dios es bueno. Pero ¿no han visto cuántos murieron esta semana cada día? Vamos a cantar y alabar el nombre de Dios porque Dios es bueno. Pero si hay tanta enfermedad y en los hospitales está muriendo la gente. Vamos a cantar y alabar el nombre de Dios porque Dios es bueno. ¿Saben qué, hermanos? Dios es bueno. Y hay una expresión por ahí, salió, no sé desde cuándo está esta expresión, pero se hizo más popular ahora que salió una película esa de que Dios nunca muere, ¿no? Sí, o Dios no está muerto se llama la película. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. ¿Sí han escuchado? Lo voy a repetir la frase. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y hay, bueno, ya estoy tocando esa película, pero hay una escena donde atropellan a una persona, pero es el momento en el que se baja el predicador y le comparte el mensaje. Y antes de morir la persona le comparte el mensaje. Y ellos dicen, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque en su bondad y en su misericordia, y se los decía hace algunos días, yo puedo vivir bien y tener recursos y todo, y a lo mejor muero y me voy al infierno. O puedo morir, tener enfermedades y todo, pero conozco el Evangelio y muero y me voy al cielo. ¿Qué prefieres? ¿Ser sano aquí e irte al infierno, o estar enfermo aquí e irte al cielo? ¿Cuál de las dos? Pero Dios, permitiste que esto pasara a mi ser querido. Muchas veces en el momento no podemos entender. No podemos entender. Pero Dios está obrando su bondad, su misericordia. A pesar de que sea una situación difícil. Perdón que ponga este ejemplo. Aquí está mi esposa, de mi suegra, cuando Dios la llamó. Y a veces ella, digo, perdón, aquí está ella, y decía de mi suegro, que mi suegro fue muy buena persona, a mí me tocó convivir también con él, pero en su momento, pues no actuó bien en alguna situación, ¿verdad? Y en ese momento, cuando Dios llama a mi suegra, que era una buena cristiana,
Era una buena cristiana, muy fiel, muy constante, mi esposa y algunas de mis cuñadas, ¿por qué no te llevaste a mi papá y te llevaste a mi mamá que era una fiel hija tuya, ¿no? Pero Dios en su bondad y en su misericordia permitió ver las cosas y ahora platican con mi esposa y ella lo puede entender. Y cómo podemos platicar en muchas ocasiones con mi suegro y todo. Pero en el momento, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces fíjense, el Salmo dice, ¿por qué debemos de? Porque Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. A pesar de las situaciones, a pesar de las cosas, Dios es bueno. Entonces este salmo es un salmo, repito, esta exhortación, esta invitación, esta súplica, si quieren también, adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno. Y su misericordia, ¿qué? Es para siempre. Siempre les hablo de la gracia y la misericordia, que las dos se parecen mucho. ¿Cuál es el parecido que hay entre la gracia y la misericordia? La gracia tiene que ver con el regalo que Dios nos da que no nos merecemos. Esa frase que yo les recalco mucho. ¿Alguien quiere entrar, por favor, allá? Hermano Sebastián, ¿alguien quiere entrar allá? Dios, la misericordia es el amor que Dios nos da que no nos merecemos. Otra vez, la misericordia es el amor que Dios nos da que no nos merecemos. La gracia es el regalo que Dios nos da que no nos merecemos. Y dice los salmos, varios salmos podemos leer. ¿Se acuerdan ese salmo que por tu misericordia, porque tú me das tu amor, aunque no me lo merezco? Dios, eres bueno y además me amas, fíjense lo que está diciendo el salmo, aunque no me lo merezco. Dios, eres bueno y además me amas, aunque no me los merezco. Los que se trabajaron nada más una hora, ¿se merecían que les dieran el salario de todo el día? No, a lo mejor decimos no, pero Dios en su amor dice, ¿te enojas porque soy bueno, porque se lo doy aunque no lo merece? Y nosotros somos muy selectivos, ¿verdad? Porque a veces decimos, ese hermano que espiritual, no, se va a ir derechito al cielo. Y a veces vemos a otros, ese es tremendo, ¿cómo Dios se va a fijar en ellos? Pero la gracia y la bondad de Dios y la misericordia de Dios no está en lo que nosotros vemos, sino está en lo que Dios ve y las cosas como Él las hace. Que al final hemos hablado de la elección incondicional. Dios nos eligió por su gracia, es decir, no hay una situación porque este sabe más, porque este sabe menos, porque este está más guapo o este está más feíto, porque este tiene más recursos o porque este no, sino por su misericordia. Y su verdad, dice ahí, ¿por qué? Por todas las generaciones. ¿Se acuerdan uno de los yo soy? Ahí en Juan 14, el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que, si no es por mí. También Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. No la dijo Martin Luther King. Bueno, sí la ha de haber repetido Martin Luther King, pero Martin Luther King estaba citando al Señor Jesús. Conoceréis, porque yo he visto varias escuelas que la escuela Martin Luther King, con su lema, conoceréis la verdad os hará libre. Reconociendo a Martin Luther King que dijo esa frase, ¿no? Pero no, Martin Luther King estaba citando al Señor Jesús, conoceréis la verdad. ¿Cuál era la verdad a la que se refería el Señor Jesús? La verdad verdadera de todas las verdades. ¿Cuál es todo un tema filosófico, ¿verdad? La verdad verdadera de todas. La verdad
que está hablando el Señor Jesús es que Él es el camino, Él es la única verdad que Dios ha dado para que podamos acceder al Padre. Esa es la verdad. Conoceréis la verdad. Cuando entiendas esto, cuando entendamos que el único camino es el Señor Jesús, vamos a conocer la verdad. Y esa verdad es la que nos va a dar una verdadera libertad. La verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque nos permite entrar en comunión con el Padre y disfrutar de esa verdad. Muchos han dicho, pues es que el conocimiento es el que nos da el conocimiento, y se refieren a las ciencias, a las cosas que podemos entender, y ya cuando entiendo toda la sabiduría, entonces ya soy libre. Pues podemos decir que en parte, ¿verdad? Pero la verdad a la que se está refiriendo el Señor Jesús es a Él. Sí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y oí apenas en estos días, dices, la verdad es que ese texto es un texto bastante, dice, exclusivista. ¿Cómo? Hoy se habla mucho de ser muy abiertos, ¿no? Y entonces, si quieres verlo desde ese punto de vista, sí, el texto es demasiado exclusivista, es solamente para algunos. Y dice que la segunda frase todavía es más exclusivista. ¿Por qué? Porque después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice la segunda frase? Nadie viene al Padre sino por mí. Todavía es más fuerte, porque el único camino es ¿quién? Es. Y lo que está diciendo este salmo, fíjense qué interesante. Alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque es bueno. ¿Y por qué? Porque nos ama aunque no nos lo merecemos. Y su verdad, la verdad de Dios, el poder conocer a Dios, el poder entender a Dios, el saber quién es Dios, Dios lo ha dado por todas las generaciones. Y a veces en quien menos pensamos que pueda entender, Dios en su bondad y en su misericordia le hace entender y saber. Y me voy a ir rápidamente porque, bueno, decía que hay muchos textos que nos hablan acerca de que Dios es bueno en la Biblia, y quizá se los voy a dejar de tarea el libro que nos expresa más eso, que a pesar de el dolor, el sufrimiento o las muchas cosas que pueda haber, Dios es bueno, es el libro de Job. Creo que es uno de los libros más fuertes en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que dice Job era un hombre perfecto, usa esta palabra, era perfecto, y Dios lo hace sufrir. Sí, Dios permite que él sufra, y hay mucho cuestionamiento. Ahí hay todo un debate filosófico. Si ustedes leen detenidamente el libro de Job, hay todo un debate sobre lo bueno, lo malo y lo que Dios permite y por qué Dios lo permite y todo. Y nada más leer los últimos capítulos. ¿Se acuerdan que hace un momento, en el momento de oración, leímos el último capítulo del libro de Job? Las últimas expresiones que Job hace. Porque Job, en todo ese reclamo de Dios, Señor, si yo soy bueno, si yo hago todas las cosas bien, ¿por qué permites? Job, sí es cierto, no maldijo a Dios, pero dice ya casi al final que comenzó a maldecir el día que nació, comenzó a maldecir todas las cosas que estaban a su alrededor, y Dios, pues ¿por qué estoy pasando yo si yo no me he portado mal, todo lo he hecho bien? Tú mismo dices que yo soy una buena persona, pero permites que atraviese por todo eso. Y Dios le pone un alto a Job y le dice, a ver Job, ven para acá. Cíñete como un varón valiente. ¿Qué es eso de cíñete? Fájate. Así como dijera, fájate y vamos a hablar, Job. A ver, ¿dónde estabas tú? Y le comienza a decir Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto, cuando yo hice aquello y cuando yo eso? ¿Dónde estabas tú? Y entonces leímos hace un momento ahí en el Salmo, en Job 42. De oídas, o sea, ya Job pudo entender, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo que realmente eres bueno a pesar de que yo había pasado por todas esas cosas, y que tú eres mi creador y tú puedes hacer conmigo como a ti te plazca. Pero a pesar de todo eso, Señor, tú eres bueno.
La historia de Job termina bien porque Dios lo bendice, dice que el doble, ¿verdad? Le da el doble. Pero no todas las historias en la Biblia terminan como la historia de Job. Y luego lo vamos a ver. A pesar de eso, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Me voy rápidamente con los imperativos. Cantad. ¿Tiene su Biblia ahí el Salmo 100? ¿Sí? Cantad. ¿A quién le gusta cantar? Quiero pensar que a la mayoría aquí le gusta cantar. ¿Lo que cantamos acá? Sí. ¿O les gustan también otras canciones? Bueno, dice, ¿cómo debemos de cantar cuando vengamos a la presencia de Dios? Alegres. Fíjense que hay tres frases, los tres primeros imperativos, que es cantad, servid y venid. Alegres, alegres y con regocijo. Alegres, alegres y con regocijo. ¿Cómo debemos de cantar? Alegres. Tiene que ver, yo les voy a decir más, con el estado de ánimo o con la actitud. Con las actitudes. Porque hay veces que puedo venir con un estado de ánimo. Sin embargo, el imperativo es cantad, ¿qué? Alegres. Alegres. Cuando hay una buena actitud, aunque haya un mal estado de ánimo, si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, a veces puede haber un mal estado de ánimo. Vengo apesadumbrado, triste, no, pero tengo la actitud. Quiero hacerlo, quiero esforzarme, voy a hacerlo. ¿Han oído a esas personas que van al fútbol? Me acuerdo aquí mucho de la hermana Coco. Algunos de ustedes conocieron a la hermana Coco, que se iba a los toros después de los primeros años del Evangelio. Como 2 años la estuvimos visitando en su casa. Hasta después de esos 2 años comenzó a asistir aquí al templo, y después ya ella era como el primer año del Evangelio, terminaba el culto de mediodía y se iba a los toros. Salía, se cruzaba aquí, se iba al eje y luego ya llegaba ya a los toros, ¿no? Decía, hermana, ¿por qué se va a los toros? Es que ahí saco todo, decía, y grito y todo. Y en el fútbol algunos dicen, es que ahí saco todo. Aunque vaya apesadumbrada o que vaya triste y todo, pues ahí grito, gol, y no, así dicen los que juegan, gol. Y he escuchado a muchos que van a los partidos y eso, es que ahí me desestreso. Y fíjense lo que está diciendo el salmista cuando dice cantad con alegría. Porque a veces podemos venir pero si venimos con esa actitud, ahí es cuando nos hablan del descanso dominical. Realmente nos liberamos, sacamos. Pero si no traigo la actitud, entro apesadumbrado y salgo apesadumbrado. Todo el estadio está gritando gol y todos están alabando el nombre de Dios y yo. Sí, está bien. Qué bueno. Ajá, ahí sí, ajá. ¿No? Con alegría. ¿Quiénes deben de cantar con alegría? Ahí, ¿qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? Toda la tierra, todos deben cantar con alegría. Venid, cantad con alegría. Segundo, servid. Servid con alegría. Servir, no todos se les da servir, y no todos se les da servir con alegría, menos, ¿verdad? Servir es uno de los dones espirituales. ¿Ustedes quieren un don espiritual? Servir es un don espiritual. Y es difícil a veces servir con alegría. A veces lo hago, pero ya por compromiso. Cuando hacemos las cosas así por compromiso, cuando ustedes van a algún lugar, ¿cómo les gusta que les sirvan? Van a una tienda o van a un restaurante o van a algún lugar así, ¿cómo les gusta que los atiendan a ustedes? ¿Con alegría? ¿Les gusta cuando el señor que los está atendiendo les dice, así qué quiere? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Y va a querer más de eso? Pues, si les gusta, o como dicen en algunos, que oía esta expresión, alguien me dijo, ya sé, ¿quién dijo en Michoacán? No sé, aquí hay algunos hermanos que cuando ya quieren que las personas se vayan,
comienzan a recoger la mesa, ¿no? Dices, ya acabó, pues bueno, comienza a recoger la mesa y ya, ¿qué te quieren decir? Pues ya. Servir con alegría tiene que ver con eso. Lo que Dios, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Que vamos, ya cumplí, fui al culto y cumplí, ya no me pidas más. Con alegría. Diría, bien y de buenas. Bien y de buenas. Dios quiere que lo hagamos bien. ¿Y cómo? Y de buenas, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ahí está más fuerte porque yo hablo ¿cuántos han buscado la presencia de Dios? ¿Por qué buscamos la presencia de alguien? Fíjense, ¿por qué buscamos estar con alguien? Y hay personas con las que no queremos estar, pero tenemos que estar. Yo oía, por ejemplo, algunos en el trabajo dicen, bueno, aquí no vengo a ser amigos, pero tengo que estar y tengo que cumplir. Es el jefe y tengo que verlo y verle la cara, ¿no? Y atender a lo que me dice, ¿no? Y otros, ¿con quién quieres estar? ¿Te gusta estar con tu familia? ¿O eres de los que ni quiere llegar a casa? Porque hay algunos que ya después de un tiempo ya no quiere llegar a casa, ¿no? ¿Te gusta estar con tu familia? ¿Disfrutas estar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? ¿Disfrutas estar con tus nietos? ¿Lo disfrutas? ¿Con quién quieres estar? Entonces, fíjense lo que Dios está diciendo. Cuando vengas conmigo, venid ante su presencia con regocijo. ¿Ustedes les gustan cuando los hijos, los que son papás, vienen a verlos a fuerza? ¿O cómo les gusta que los hijos vengan a verlos? Imagínense, nuestro Padre Celestial, cómo le gusta que vengamos a verlos. Venir ante su presencia. Uno de los reclamos de Dios con su pueblo y sobre todo con los profetas era, no me buscan en mi secreto. O sea, no vienen a mi presencia, no saben quién soy, cómo soy. ¿Cómo queremos conocer a las personas si no estamos en su presencia? Y Dios quiere que lo conozcamos, quiere que estemos en su presencia. Ya me voy rápido. Reconoced. Versículo 3, ¿no? Reconoced que Jehová es Dios. Y aquí hay 3 cosas que hay que reconocer. Él nos hizo, pueblo suyo somos y oveja. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Y yo agregaría, Él nos hizo y nos hizo bien. Ya lo veíamos hace un momento. Cuando Él nos hizo bien. Hay algunos que reniegan, ¿por qué tengo la vida? ¿No? Y algunos que reniegan con los padres. También eso advierte la Biblia, ¿no? En cuanto a aquellos que le reclaman a su papá. Yo no te pedí nacer, tú me trajiste, pero eso ya fue cosa tuya, ahora sí me tienes que aguantar. Y la Biblia dice que eso es algo que Dios va a castigar, ¿no? Pero yo no te pedí nacer, ahora sí tú aguantas. Y eso de que le reclames a Dios también esa parte, pues también Dios. Entonces fíjense lo que está diciendo Dios, reconoce que Dios te hizo. Y eso implica varias cosas. Pueblo suyo somos, es decir, Él es el que gobierna, es el que dice, el que hace. Y ovejas, hay muchas cosas que decir. Nada más pensemos en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hablábamos sobre las cosas, las funciones del pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida, provee, dirige, guía. Entonces cuando decir, yo soy oveja de tu prado, yo reconozco que tú me cuidas, me provees, me guías, tengo que reconocer. Ya voy. Y al final, ovejas de su prado. Y luego ya, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Versículo 4. Entrad por sus puertas, venid, entremos con acción de gracias, dándole gracias a nuestro Dios. Por sus atrios, ¿qué? Con alabanza. Esa expresión de por sus atrios,
con alabanza a mí me llama la atención. Lo que está diciendo Dios es, desde que vengas entrando, y fíjense, a lo mejor ustedes lo han oído con alguien, que yo vea que vienes contento, feliz, que vienes con acción de gracias. ¿Cuál es el atrio? ¿Cuál es el atrio en los templos? La parte, ¿se acuerdan? De afuera, donde el patio podríamos decir, cuando la parte que está entre la entrada principal y ya entrar al templo. Entrar por sus atrios, por sus puertas con acción de gracias, con sus atrios, con alabanza. Desde que vengas ya por allá afuera, y eso me recuerda mucho a veces cuando las familias cristianas vienen en camino al templo, ¿verdad? Que vienen todos bien contentos, cantando himnos ya para llegar. O a veces que vienen discutiendo entre ellos, ¿no? ¿Qué pasa en las familias a veces? A veces vienen bien contentos toda la familia, o a veces vienen discutiendo y ya llegan al templo y no pasó nada, aquí nosotros estamos bien, todos tranquilos como si nada. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien sonriente. Todos, no pasó nada. Pero ¿sí se dan cuenta de lo que está diciendo el Salmo? Desde que vengas entrando ya entra con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ese podríamos decir, yo los uniría esos dos imperativos, porque alabadle, bendecid su nombre. Tiene que ver con la adoración. Fíjense que no es lo mismo cantar y alabar, adorar. Son varios términos, ¿verdad? Cantar, alabar, adorar. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana, lo que hacemos todos los días. Que mi vida refleje que en todo yo le doy gracias a Dios. Que todo lo que hago en la casa, en el trabajo, hasta en mis diversiones. Sí, hasta en mis diversiones, sí. Hasta en las cosas donde me divierto, con qué hablo, cómo platico y todo, que en todo eso yo refleje la alabanza a Dios. ¿De qué me sirve que venga y que cante himnos? Y allá afuera digo unos palabrotas, ¿no? ¿De qué me sirve que yo aquí se me vea mi aureolita y yo trate mal a mis compañeros de trabajo o a las personas con las que me conduzco todos los días? Alabarle, bendecir su nombre tiene que ver con que en todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él me ama, aunque no me lo merezco, y porque su verdad es por todas las generaciones. La invitación es que alabemos el nombre de Dios. Es una exhortación a darle gracias a Dios por todas las cosas. Es la exhortación que nos hace este salmo. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces, sabes cómo somos. Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso salmo y por todas las cosas que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Señor, haznos vernos y entender lo que tú quieres para nosotros. Te suplicamos pues tu gracia, tu bondad. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no hemos entendido todo lo que tú quieres para nosotros. Permítenos hacer y corresponder, realmente agradecer con nuestras vidas tus bendiciones, tu cuidado, tu amor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En Cristo Jesús te alabamos y te damos la honra y la gloria. Amén, amén.